preparada, no sé si vosotros lo estáis y no sé si el público lo está, pero bueno, estamos aquí para oponer dos ideas, dos visiones, dos perspectivas. No necesitáis realmente mucha presentación, pero lo voy a hacer igualmente. Juan Ramón Rayo, como bien sabe nuestra audiencia, es economista liberal, ha defendido la necesidad de reformas profundas para corregir esos desequilibrios estructurales de la economía argentina, y tenemos a Eduardo Garzón, economista heterodoxo, que ha sido muy crítico con el enfoque del gobierno de Milei y con las consecuencias sociales de este tipo de programas de ajuste. Son dos visiones distintas sobre el papel del Estado, del mercado y también de las reformas económicas. Así que vamos a intentar entender si Argentina está realmente ante el inicio de una estabilización duradera o ante otro capítulo más de su compleja historia económica. Bloque 1. Balance de estos 2 años de gobierno de Javier Milei. Pregunta para ambos. Soy consciente de que el sonido aquí es complicado. Por suerte la audiencia no lo percibe. Yo os doy la libertad para que os interrumpáis, para que debatáis entre vosotros, pero entiendo que puede ser un poco difícil en función del sonido. Así que sentíos libres, pero si por lo que sea no percibís bien el sonido, yo os repito lo que necesitéis. Como digo, han pasado más de 2 años desde que Milei llegó a la presidencia con la promesa de aplicar una terapia de choque liberal. La fórmula: reducción del gasto público, ¿no?, la famosa motosierra, desregulación y privatizaciones. A día de hoy, Juan Ramón, empiezo contigo. ¿Dirías que Argentina está saliendo de su crisis estructural o sigue atravesando la fase más profunda del ajuste? Bueno, buenos días a todos y querría empezar agradeciendo y felicitando a los organizadores de este evento, Víctor, Marc, etcétera, por haber sido capaces de levantar por segundo año consecutivo este evento tan necesario en Madrid y en España en general. Necesario porque efectivamente nosotros también necesitaríamos una terapia de shock liberalizadora que haga tabla rasa de unas estructuras parasitarias y empobrecedoras de los españoles, especialmente de la población más joven en España. Y esa terapia de choque es... Esa terapia de choque es la que ha empezado a aplicar Javier Milei en Argentina. Y creo que es importante remarcar que ha empezado porque, aunque han pasado muchas cosas en 2 años, solo lleva 2 años gobernando y está intentando sacar de la decadencia y de la esclerosis a un país que ha estado sometido a esa decadencia y a esa esclerosis varias décadas, alrededor de medio siglo. Y por tanto no es algo que en 2 años donde además no tenía mayoría en el poder legislativo y por tanto no podía hacer muchísimas cosas, no es fácil revertir la maldición de 5 décadas de estancamiento, de depresión y de mediocridad. Aún así, se han hecho muchas cosas. Se han hecho cosas especialmente en el lado de la estabilización macroeconómica. Javier Milei llegó a la presidencia con una inflación mensual del 12,8% y hoy está por debajo del 3%. Recibió un déficit público en torno al 5%, que sería del 15% si añadiéramos el cuasi fiscal, y hoy está en equilibrio presupuestario primario. Eso es lo que ha estabilizado a la economía argentina y lo que ha permitido que la actividad económica esté en máximos históricos y que la pobreza esté en el menor nivel desde el año 2018. ¿Es eso un éxito? Bueno, si lo comparamos con cómo estaban en 2023, sí. Si lo comparamos en cómo deberían estar, en cómo podrían estar y en cómo estarán si ese programa se sigue aplicando durante años, no, sigue siendo una posición muy mala. Pero yo creo que hay esperanza y están empezando a ver la luz al final del túnel si perseveran en esta dirección. Eduardo, ¿cuál es el diagnóstico, el balance que haces tú de estos 2 primeros años de Javier Milei?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, porque de verdad yo creo que es algo a valorar, que invitéis a gente que piense diferente, y yo soy de los que siempre ha mantenido que cualquier debate, siempre que sea con educación, con respeto, es algo constructivo y edificante. Así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, evidentemente estoy no a favor de lo que está diciendo Juan Ramón, y básicamente por algo muy fundamental. Y es que la economía argentina está técnicamente quebrada porque no es capaz de hacer frente a los compromisos de deuda que tiene hoy día. Esto no es responsabilidad del gobierno de Milei, es responsabilidad del gobierno anterior a Milei, pero con el mismo ministro de Economía, Luis Caputo. Estoy hablando del gobierno de Macri, que se endeudó hasta las trancas con respecto al Fondo Monetario Internacional y otro tipo de acreedores internacionales. Pero Milei no lo ha resuelto, ni siquiera lo ha mejorado, sino que lo ha empeorado, porque actualmente las reservas netas del Banco Central de Argentina son de menos 16.000 millones de dólares. Es decir, son reservas netas negativas. Está viviendo de prestado. Y como digo, eso venía de antes, pero Milei no lo ha arreglado, sino que lo ha empeorado. ¿Por qué lo ha empeorado? Porque a pesar de que tiene viento a favor con respecto a los yacimientos de vaca muerta, con respecto a la evolución del agro, está despilfarrando todos los dólares que le entran a la economía argentina y ha vivido de prestado, porque las reservas netas he dicho que son en términos negativos de 16.000 millones de dólares, pero es que las ha empeorado en más de 2.000 millones en estos 2 años y pico. Y como estaba diciendo, la culpa de que no haya mejorado esto es que ha estado viviendo de prestado. Primero, con respecto al agro, porque hizo un adelanto de la recaudación de dólares, con respecto a los defraudadores en Argentina, porque le hizo una condonación, una especie de amnistía fiscal. Luego, con respecto al Fondo Monetario Internacional, que le prestó 20.000 millones de dólares. Y luego, con respecto a la administración Trump, con otro swap por ese mismo valor. Así que está Argentina en la cuerda floja, y lo único que le ha permitido evitar un corralito bancario, una corrida cambiaria de enorme envergadura, es simplemente que ha estado pasando la gorra por ahí y hasta el momento se le han llenado. Juan Ramón. A ver, yo creo que aquí hay muchas cosas que corregir. La primera, el endeudamiento del gobierno de Macri, que sin duda se produjo, es consecuencia de que el gobierno previo de Cristina Fernández de Kirchner se fundió las reservas del Banco Central de la República Argentina y las dejó en menos 13.000 millones de dólares. Reservas netas de menos 13.000 millones, comenzando con un superávit de más de 10.000 millones de reservas netas, y se las fundió impagando la deuda de los acreedores internacionales y estableciendo un cepo cambiario que impedía que los argentinos pudiesen comprar dólares libremente. Lo que hizo, y dejó además un déficit público del 7% del PIB. Lo que hizo el gobierno de Macri, en parte mal hecho, no lo estoy defendiendo, es no ajustar suficientemente ese déficit público, y ahí empezaron todos los problemas, pero levantar el cepo cambiario y pagar a los acreedores internacionales. Y para eso se tuvo que endeudar por la herencia pésima recibida de Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, el gobierno de Alberto Fernández no recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares como el de Milei del Fondo Monetario Internacional. Recibió un préstamo de 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, si recibir 20.000 millones para atender pagos de deuda está mal, recibir uno de 44.000 millones estará, supongo, mucho peor. En segundo lugar, incluso con ese préstamo, el gobierno de Alberto Fernández, decías que el de Milei, Argentina está quebrada, en 2020 el gobierno peronista declaró el segundo default con deuda privada de la historia argentina, o al menos del siglo XXI, después del de 2001. Por tanto, Alberto Fernández recibe un préstamo de 44.000 millones de dólares del fondo y aún así declara reestructuración de la deuda con el sector privado. Y aún así establece y mantiene, bueno, establece no, mantiene el cepo cambiario. Tiene una brecha cambiaria del 200%. Es decir, es una economía absolutamente desastrosa, con unas condiciones, por cierto, has mencionado el agro. Yo es que, claro, nos ponemos a justificar el desastre de la gestión anterior apelando a factores exógenos. 2023, un año de muy malas cosechas, es verdad, pero los precios de la soja
estaban un 30% más altos que en 2024-2025. Te cae la cosecha un 35%, pero la vendes un 30% más cara. ¿Habéis escuchado al gobierno de Javier Milei llorar diciendo, no, es que tenemos los precios de la soja un 30% más bajos que los del peronismo, por tanto nuestra gestión será mala porque nos comparamos con el peronismo con precios mucho más altos? No. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho, y lo que hizo el peronismo estuvo pésimamente hecho. Y por esa pésima gestión, los resultados desastrosos que tuvieron. Eduardo, por alusiones. Yo pensaba que habíamos venido a hablar de la economía durante el gobierno de Milei, no de... Os he hablado de Macri. Pero yo he dicho por qué tenía unas reservas internacionales negativas que ahora están peor que cuando Milei llegó al gobierno. No es verdad. Es No, verdad. menos de 2.000 millones de dólares. No estás contando todas las compras que ha habido desde enero a marzo. Las compras se le han fumado porque la gente tiene un tipo de cambio tan atrasado que le sale mucho más barato comprar fuera de Argentina que dentro. La gente le sale mucho más barato salir de viaje fuera de Argentina que dentro. Desde el año en el que llegó Milei al gobierno, o el mes, hasta la actualidad, hay más de 2.000 millones de dólares menos en reservas netas. No es verdad. Y eso es lo que hace, si es verdad y todo el mundo puede ver los datos, son algo transparente. ¿Datos de cuándo? De diciembre de 2025, no de marzo de 2026. ¿Cómo? No estás tomando los datos de marzo de 2026. No, marzo no han salido todavía los datos. Bueno, claro, los de febrero. Los de febrero. No, de febrero no. Sí, los de febrero no. República Argentina, los datos están ahí. Además que me da igual si me dices que están más o menos igual. Milei dijo que iba a solucionar las cosas y no lo ha hecho en términos macroeconómicos, mucho menos en términos sociales. Lo que hemos visto es que simplemente ha estado pasando la gorra para ganar tiempo hasta la que tuviera suficiente poder político en las elecciones pasadas, y eso no ha mejorado las condiciones macroeconómicas, que el gobierno anterior, claro que lo hizo mal. Yo estuve allí para criticar de forma constructiva lo que podían haber llegado a hacer. Y en realidad, si hoy día digo que la economía argentina está en la cuerda floja, en términos macroeconómicos, luego podríamos hablar de términos sociales, es básicamente porque el objetivo de Milei en este tema ha sido exprimir a la población argentina para pagar a los acreedores internacionales. Eso es lo contrario de patriotismo, es lo contrario, porque primero hay que atender las necesidades sociales y económicas de tu población, y luego si te queda dinero, haz frente a los pagos. Pero Argentina tiene un enorme problema, y coincido, lo he dicho al principio, que no es de Milei, no es responsabilidad de Milei, sí de su ministro de Economía, que es que tiene una losa tremenda de miles de millones de dólares que tiene que pagar a acreedores internacionales. ¿Qué país puede salir bien así? Ninguno. Da igual que pongáis a Juan Ramón Rayo, a cualquier economista que os parezca el mejor, no lo va a solucionar, a no ser que impague parte de la deuda, porque si no te quitas la losa de encima, pero no vas a poder. Si eso ya lo hizo el peronismo en el año 2020 y el desastre de gestión está ahí. Aparte, estás haciendo una trampa con las reservas. El gobierno de Milei ha sido el gobierno en toda la historia de Argentina que más reservas en dólares ha comprado. 26.000 millones de dólares. Y también las que más ha perdido. ¿Pero en qué las ha perdido? En pagar la deuda. Si no hubiese pagado la deuda, habrías tenido una situación de destrucción del valor de la moneda, bueno, como la que tuvo el peronismo. Es que no estamos haciendo ciencia ficción. Estamos mirando la historia argentina 4 años atrás, no 40, 4 años atrás. Lo que tú propones de impagar la deuda externa se hizo en 2020 y ya vemos cuáles fueron las consecuencias. Y en 2004, y la cosa mejoró muchísimo más. Hay estudios que evidencian que cuando tú impagas la deuda, al principio... ¿Qué pasó antes de 2004? Di qué devaluación del peso tuvieron antes de 2004 y cómo se tradujo eso en licuación de los salarios de la población argentina. Porque me hablas de exprimir a la población y lo que tú estás planteando es una fortísima devaluación del peso que exprima su poder adquisitivo y los empobrezca esencialmente con respecto a su capacidad de compra. Hablemos de poder adquisitivo y de inflación. Vamos a pasar página porque tenemos poco tiempo. Siguiente bloque, poder adquisitivo e inflación. Decías, Juan Ramón, en torno al 3% mensual. La acumulada de 2025 ha sido del 31,5%. Es verdad que es el nivel más bajo de los últimos 8 años, aunque se produjo un incremento en el segundo semestre. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, ha asegurado recientemente que mientras el Gobierno se mantenga en este curso, para agosto la inflación podría empezar con 0.
Eduardo, empiezo contigo, que te has quedado ahora con la última palabra. ¿Existe el riesgo de que la caída de la inflación que vemos en este último periodo esté más vinculada a la contracción económica que a una solución estructural? Lo primero que hay que decir es que la inflación en Argentina lleva 9 meses subiendo. 9 meses subiendo. Y estos son datos oficiales. Juan Ramón Rayo se podrá reír, pero cualquiera lo puede verificar. ¿Eso qué quiere decir? Que no está en un periodo de desinflación como había prometido. Has avanzado que prometió que iba a bajar al 0%. Nanay, de hecho, está rondando el 3% al mes, que es muchísimo y sí que es menos que lo que había antes, desde luego. Pero la clave es, no está prometiendo lo que ha cumplido, a pesar de todo el dolor económico y social que está provocando, porque su principal objetivo era ese y lo prometió. Dijo, vais a pasarlo mal, pero la clave es que vamos a llegar a la inflación 0%. Eso no ha ocurrido. De hecho, los presupuestos generales de 2026 dice que va a tener una inflación del 10%. Con eso han hecho todas las cuentas y entre enero y febrero ya va superando el 5%. O sea que no le va a salir. Dicho lo cual, la inflación está mal medida en Argentina. De hecho, dimitió el presidente o el director del Instituto Nacional de Estadística porque Milei censuró la publicación del indicador. No quería que arrojara una imagen mucho más realista. Yo a los aquí presentes le pregunto si gastan mucho dinero en plataformas como Netflix, como Spotify, como Uber, como Cabify, como Wi-Fi, como smartphone. ¿Gastan mucho, gastan poco? Eso no aparece en el IPC de Argentina. ¿Sabéis qué aparece? Compra de radiocassette, de videocassette, VHS, teléfono fijo, porque está anticuada, es del año 2004. También periódico en papel. Eso, si suben los precios, bajan, da igual. La clave es que si nosotros corrigiésemos la inflación en Argentina sería un 40%, 40 puntos porcentuales más que lo que ofrecen las estadísticas oficiales. Y con respecto a la pregunta, claro que ha tenido un coste económico y social bestial. El económico más o menos lo hemos podido comentar ya, pero el social, ahí están los datos. Vamos a ver qué ha pasado con la destrucción de empresas. Más de 18.000 empresas han tenido que cerrar desde que Milei lleva gobernando. En términos netos, se han creado, se han destruido, saldo negativo, 18.000. Destrucción de empleo en el sector privado, que ya sé que aquí no os importa lo público. En el sector privado, más de 200.000 puestos de trabajo se han perdido porque la economía está enfriada. Es algo que sabe todo el mundo. Si tú retiras renta y empobreces a la población, obviamente la gente no tiene tanta capacidad económica para ir a comprar productos y los vendedores no pueden aumentar los precios tantísimo. Se llama inflación de los cementerios, porque en los cementerios la gente está muerta y no hace ruido. Evidentemente, cuando la economía está muerta, tampoco suben mucho los precios. Y termino con lo siguiente. Si uno se presta a mirar el indicador de pobreza que ha comentado Juan Ramón Rayo, habría que corregirlo primero por lo que he dicho, que se está midiendo más la inflación, y lo segundo, la pobreza ha bajado algo. Después de haber aumentado muchísimo, gracias a la asignación universal por hijo, que ha aumentado una barbaridad. Y yo aplaudo a Milei por haberlo hecho. Lo ha disparado muchísimo, pero eso es contradictorio con el pensamiento liberal, porque es dinero público para ayudar a la gente más necesitada. Juan Ramón, te dejo que hables. Solo quiero puntualizar, ya que Eduardo ha abierto el melón de la composición del IPC, de lo antiguado que se haya podido quedar a la hora de calcular la inflación. Impresiones. Esto es como una matriosca de errores o de mentiras que se van acumulando una encima de la otra y hay que ir quitando capas. A ver, primero, decir que la inflación está subiendo, sí, ha subido hasta el 2,9%. Milei se la encontró en el 12,8% y subiendo desde ese nivel. Entonces, que te preocupe, que lo puedo entender, claro que preocupa en aislado que suba hasta el 2,9% mensual, pero es que veníamos del 12,8% mensual y por tanto hacer esa comparativa me parece muy limitada. En segundo lugar, has dicho, está subiendo desde hace 9 meses. ¿Qué pasó hace 9 meses? Pues que las perspectivas electorales en las encuestas y tras las elecciones de la provincia de Buenos Aires empezaron a pintar mal. Luego no se materializaron, pero esos meses sí pintaron mal. ¿Qué pasó? Afluyó el llamado riesgo Cuca. La gente tenía miedo de que ganara el peronismo las elecciones y volteara todo el programa económico.
hubo una fuga de capitales masiva de Argentina que depreció masivamente el tipo de cambio, y de esa depreciación del tipo de cambio, el repunte de la inflación. El repunte de la inflación que estamos teniendo ahora es consecuencia de la perspectiva de que el peronismo regresara al poder y la desestabilización de la demanda de dinero que eso provocó. En segundo lugar, sobre el IPC. Es verdad que hay metodologías distintas para calcular el IPC. Pero yo lo que te preguntaría o lo que te pediría es que siempre que pongas en duda la metodología del cálculo del IPC o de la pobreza, nos ofrezcas estimaciones alternativas de cuál es la diferencia entre... No, Lo he hecho. no lo has dicho. Has dicho el 40 puntos más. acumulado. ¿Cuál habría sido la diferencia en el mes de enero entre calcularla a la vieja usanza y calcularla con el nuevo método? ¿Pero qué es lo que le preocupa a la gente? ¿Lo que suba el pan este mes o lo que ha subido durante 2 años? Lo que subió hace 40 años la inflación no le preocupa. Lo que le preocupa es lo que está subiendo ahora. ¿Cuál es la diferencia ahora? Una décima. Estamos hablando de una décima de diferencia y me estás diciendo que la inflación está mal medida y que por tanto los datos de ahora no valen para nada. Una décima de diferencia. Todo lo que suba de pago de Netflix, por ejemplo, no viene en el IPC. Yo no estoy en contra de mejorar el método. Así es normal que solo suba una décima. Que yo no estoy en contra de mejorar el método. De hecho, el que tú planteas es tomando gastos de 2017-2018, de hace casi 10 años. Mejor que lo actualicen a... Yo no he dicho nada de eso. Claro, pero... Bueno, a ver, el alternativo que tú estás dando es con cesta de 2017-2018. Que tomen la cesta actual. Pero ¿Estoy de acuerdo? ¿vale? Pero lo que estoy diciendo es, incluso así, incluso con ese error, la diferencia es muy pequeña y agarrarse a eso para decir, no, el dato de inflación no vale, es hacer trampas. No es el mejor cálculo posible, pero no es un cálculo muy dispar al de la realidad. Luego, claro, ya se ha empezado a decir que el sector privado ha perdido 250.000 empleos. Sector privado formal. Y aún así con la metodología de la SIPA. Si tú te vas al INDEC, al Instituto Nacional de Estadística, lo que tienes es que el empleo privado formal e informal ha aumentado en 500.000 de trabajadores. Máximo histórico de empleo privado. ¿Y por qué ha aumentado el informal y los autónomos? Pues porque han despedido a 300.000 empleados públicos que se han recolocado en el sector privado como autónomos y en el sector informal. No, pero di en qué se han aplicado, en qué están trabajando ahora. Di en qué están trabajando ahora en ese empleo informal. Para que todo el mundo lo sepa, empleo formal. Permitidme, porque me vais a abrir un nuevo bloque y lo abro. Efectivamente, en paralelo al programa de estabilización macro, sabemos que el gobierno de Javier Milei ha impulsado la reforma laboral con el objetivo de flexibilizar el mercado del trabajo, reducir la enorme tasa de empleo informal del país. Claro, Argentina lleva décadas con un mercado laboral muy fragmentado, por un lado empleo formal muy regulado, con altos costes de despido, pero por otro lado con un volumen muy elevado de trabajo no registrado. Entonces, la reforma que se plantea, ¿puede una mayor flexibilización laboral ayudar a reducir esa informalidad, dinamizar el empleo o existe el riesgo de que termine precarizando el mercado laboral? Eduardo. Por terminar, si puedo, lo de Sí. antes. O sea, el empleo formal, para que todo el mundo lo sepa, es cuando tienes una relación contractual y por lo tanto tienes ciertos derechos laborales que luego pueden estar en cuestión con la reforma laboral. Pero es que el empleo informal es cuando no hay ni siquiera un contrato, cuando está la gente trabajando para cualquier VTC como Uber, cuando va con Rapid, que eso es importante también que sería como una especie de globo en Argentina, cuando la gente va a hacer un chapú a casa de un amigo, aparecen las estadísticas del INDEC como que está trabajando, hombre, no te fastidia, cuando vas a cuidar a un niño de un familiar durante unas horas porque necesitas el dinero, también aparecen las estadísticas, pero si hablamos del empleo registrado en el sector privado, se han perdido, como decía, más de 200.000 puestos de trabajo. La gente obviamente no es tonta y no se queda en casa sin cobrar nada, va luego a buscarse las habichuelas y aparece como empleo, pero eso, por favor, eso no es empleo, eso es pauperización y precarización de un país que estaba mal y que ahora está peor. A ver, para contextualizar, la mitad de todo el empleo en Argentina, no de ahora, de siempre, es informal. Por tanto, no me digas que la mitad de los argentinos trabajan haciendo chapuzas en casa o llevando un Uber. Ha aumentado. No es así. Yo hablo de que ha aumentado. Ha aumentado
sobre todo lo que ha aumentado es el número de autónomos, ni siquiera el número de trabajadores informales. Eso de entrada. Luego, lo que se ha destruido del sector privado formal, y conviene que también la gente lo sepa, es sobre todo empleo en el sector de la construcción y en el sector de las industrias menos competitivas dentro del país. Es decir, ese empleo privado destruido en realidad es una forma de empleo público, porque eran empresas privadas que vivían del presupuesto estatal con obra pública. Si tú cortas la obra pública, obviamente ese empleo se va al sector privado, informal o autónomo. Entonces, tu planteamiento, ¿En los países ricos no hay construcción? ¿Cómo? En los países ricos no hay sector. Sí, hay construcción que se puede financiar sin inflación, cosa que en Argentina no. Entonces, tu propuesta, claro. tu propuesta La es propuesta que es siguiera aumentando la matar de hambre inflación a la gente para mantener esos puestos de para que trabajo. baje la inflación. En la economía de Argentina están aumentando una serie de sectores económicos que son minería, agro, pesca y finanzas. Lo propio que había en el siglo XX a.C. con Egipto. Eso es lo típico a lo que se está refiriendo ahora la economía argentina. Está especializándose en el sector primario. Como Australia, sí. Y los Un país muy malo. Australia tiene industria, Australia tiene servicios de alto componente tecnológico. Argentina tiene en Argentina eso está de capa caída. La industria está un 9% por debajo del nivel al que llegó Milei. Pero y eso implica, la industria en que se destruyen puestos de trabajo de alto componente tecnológico, de alto valor añadido. Y no es culpa de la reforma laboral. La reforma laboral lo único que hace, no va a crear empleo ni lo va a destruir, lo único que hace es que la gente que está ahora trabajando tenga menores derechos laborales, tenga que trabajar más, tenga menos derechos, tenga menos prestaciones por desempleo, y eso se llama precarización, empobrecer a la gente. Primero, no es verdad que la industria que esté cayendo sea la industria de alto valor añadido. No es verdad. La industria que está cayendo es la industria interna que paga bajos salarios, por ejemplo, la industria textil, que no puede competir con la industria textil extranjera porque antes estaba protegida mediante aranceles y porque ganaban competitividad con fuertes depreciaciones del tipo de cambio. Lo que tú estás planteando de nuevo... ¿Crece la industria? ¿Qué sector crece en la industria? Por ejemplo, el sector agroindustrial está creciendo. Las exportaciones industriales no agrarias están en máximos históricos. Automotriz, por ejemplo, químico en máximos históricos de exportaciones. Las exportaciones agregadas en volumen están en máximos históricos. Es decir, lo que no está... incluyendo minería. No. Te estoy hablando de industria no agraria. ¿Minería? No. No, te estoy hablando de... Se llaman hidrocarburos, se llama plata, se llama... Estoy hablando de exportación automotriz, de exportación química. Estáis defendiendo un modelo industrial, paradójicamente, donde se beneficia a empresarios parasitarios de la población que son capaces de mantenerse a flote a través de inflación, depreciación del tipo de cambio, a través del cepo cambiario y a través de aranceles. Es decir, desde luego no. Es decir, no yo quiero nacionalizar esos sectores. Yo no quiero... Vamos, que vivan del presupuesto a costa del resto de la población. Es decir, que lo que había hasta ahora era sablear al argentino pobre con precios del textil y de los alimentos crecientes, que son los que más subieron, por cierto, durante la etapa peronista, para mantener a flote industrias... ¿Sabes por qué esa gente Eduardo, tiene problemas? Por favor, que nos queda poco tiempo, lo siento. Es que quiero hablar del coste social y nos quedan 10 minutos, entonces quiero daros a los dos al menos un margen de 5 minutos, incluso un poco menos, para luego hacer una pregunta final de cierre. Es verdad que las políticas de ajuste han generado tensiones sociales importantes. Más allá de los indicadores macro ya comentados, muchos argentinos siguen describiendo una situación social muy dura y existe un fuerte temor también ante reformas como la que acabamos de comentar, la laboral. Entonces, Eduardo, ya que te he cortado a ti, ¿tú crees que una estabilización macroeconómica puede sostenerse si una parte significativa de la sociedad percibe que el coste de ajuste es demasiado alto? Yo he comentado ya algo en ese sentido, y es que la gente votó en masa a Milei porque la cosa estaba muy mal, porque les prometieron que iba a mejorar las cosas, e incluso hay gente que hoy día sigue defendiendo a Milei porque los precios no están alocados, aunque esa gente viva peor que antes. Insisto,
Antes ha hablado Juan Ramón Rayo de los salarios. Dice, bueno, si tú, perdón, de los salarios, no, de la inflación. Si tú utilizas el buen indicador corregido, hay diferencias de décimas. No, porque si tú coges ahora el salario registrado, vemos que está un 7% por debajo de cuando llegó Milei al gobierno, pero si le corriges bien la inflación, está un 17% por debajo. Y hay gente que está relativamente satisfecha porque al menos los precios no le cambian cada semana, que eso es un logro importante, el único de Milei, habría que decir, pero lo ha hecho a costa de empobrecer a la gente. Rayo ha utilizado el indicador de pobreza, pero es el único que le da bien al gobierno de Milei por los motivos que yo he dicho antes. Vamos a utilizar el de estrés económico. Resulta que 45% de los ciudadanos argentinos revelan que tienen estrés económico, que significa que tienen problemas para atender pagos al final de mes, etcétera, etcétera, según datos de la Universidad Católica de Argentina. Si cogemos, por ejemplo, también los datos de este mismo organismo, vemos que 6 de cada 10 argentinos reconocen que se saltan comidas al día para poder llegar a fin de mes. Estamos hablando de una situación que sí, que siempre ha sido delicada en Argentina, pero que ahora está peor. El consumo masivo está por debajo de que antes llegara al gobierno de Milei. Y la gente, insisto, algunos de ellos están relativamente satisfechos, todavía expectantes, con esperanza. No sabemos cuánto le puede llegar a durar. Ya insisto que el gobierno de Argentina ha durado porque ha estado pasando la gorra y hasta el momento se la han dado, pero veremos a ver qué ocurre en el futuro. Pero la clave es que, objetivamente, la mayor parte de la población está viviendo peor. Y, por cierto, no sé si conocéis el índice de Big Mac. Big Mac, por McDonald's, como todos los países del mundo venden ese producto, se compara y Argentina está en el puesto 2 en ese ranking de Big Mac más caro del mundo, solo por detrás de Suiza. Estamos hablando de unas condiciones económicas y sociales muy duras, que algunos dicen, vale, voy a pasar por ahí porque la cosa en el futuro va a mejorar, pero ya hay mucha gente que se ha dado cuenta de que eso no ocurre. Y termino muy rápidamente con lo último, con lo que había quedado pendiente, y es que hay industria en Argentina que lo está pasando mal porque vienen muchos productos que son mucho más competitivos. ¿De dónde vienen esos productos? De China, que tiene planificación económica, que ha estado gestionando su actividad para poder competir a lo largo y ancho del mundo con empresas que hoy día son tecnológicamente mucho más avanzadas. Eso es lo contrario del liberalismo económico. Eso es lo que ha permitido a China prosperar y hasta Estados Unidos ha dicho, es verdad, hay que protegerse. Y Milei va en contra de todo el mundo, Juan Ramón, hasta de Donald te dejo, Juan Ramón, ahora te dejo que repliques, pero quiero afinar un poquito también la pregunta. Es cierto que hay una disociación entre la percepción de rumbo del país por parte de la población, pero también respecto a su propia percepción individual del día a día. La economía familiar no percibe cambios tan profundos. Entonces, ¿es inevitable que una estabilización macroeconómica tan profunda implique un deterioro social temporal? Yo creo que hay una disociación entre lo que percibimos que perciben los argentinos y lo que realmente perciben los argentinos. Yo no estoy diciendo que los argentinos estén viviendo bien, ni mucho menos. Ahora, decir que no se ha notado ningún cambio entre ahora y antes de Milei es totalmente disparatado. da peor. No, cambio a mucho mejor. Dime un solo indicador de pobreza con la metodología que tú quieras que no esté en mínimos en el nivel más bajo la pobreza desde 2018. Pero si he dicho 2, No es verdad. estrés económico No. y poder llegar a fin de mes sin saltarse comidas. Lo he dicho hace un rato. ¿Cuáles Ya sé que la audición aquí es muy cuáles buena, serán los pero lo he datos de los dicho. años y cuáles serán los datos de los años anteriores? ¿Cuáles son qué? Los datos de los años anteriores, porque me has dicho el dato de 2025, no me has hecho la comparativa hasta 2018. Es que no tengo aquí los datos, No, pero vale, pues si ya quieres está. lo miramos luego. No hay dato de pobreza. Calcules la pobreza como la quieras calcular, que no estén en el menor nivel desde el año 2018. No solo eso, otras métricas, para que veamos... A ver, la métrica que hay hoy es la de 2004. O sea, Que la no, que que no. estás quitando, Aunque lo que han subido los alquileres, lo que han subido las prepagas, la sanidad privada. Cuando tú quitas todo lo que ha aumentado un montón, la gente está genial. Pero es, ¿por qué ha dimitido el director del Instituto Nacional de Estadística? No me voy a ir ni a China ni a la dimisión del INDEC. Vamos a ver. Aunque tú actualices la metodología sobre cómo se mide la pobreza, por eso antes te decía que nos dieras números, porque decir, no, la metodología no vale. Vale, de acuerdo, no vale, pero te he dado la alternativa que tú planteas sí vale. Si tú actualizas la metodología, lo hace Equilibra, lo hace la Universidad Católica de Argentina, aún así, actualizando la metodología, tienes la menor tasa de pobreza desde el año 2018. Y solo algún dato para que veamos el erial que era Argentina
con el peronismo y cómo han cambiado las cosas. En un trimestre del año 2025 se concedieron solo ese trimestre más hipotecas que en los 4 años de gobierno peronista. Imaginad la accesibilidad a la vivienda, lo que ha tenido que cambiar. Caballeros, ¿Sabes sí. qué pasa? Que más de 4 personas de cada 10 no pueden hacer frente a esa hipoteca. Y eso es de ahora, porque antes evidentemente no se Antes, firmaba. es que no la había morosidad hipotecas, crediticia no había está hipotecas. disparadísima en Nos quedan Argentina. Y 5 me has preguntado por datos, pero yo he dado salario, 7% por debajo, las jubilaciones, 8% por debajo, Ahí estás. cuando tienes bono, 18% si Eduardo, no tenemos en cuenta el bono. Eso es antes del gobierno de Milei. He dado datos y tú estás haciendo jiji, jaja, con que yo no doy datos. Y te he dado datos y estás pasando... 20 segundos. espera, no, 20 segundos. ¿Cuánto bajó la pensión promedio bajo el gobierno peronista hasta septiembre de 2023? No me voy ni a diciembre. 20 segundos. Porque te encanta hablar de gobiernos pasados, pero el gobierno Bueno, de estamos Milei comparando, es para ¿no? que No estamos sé. ¿Cuánto bajó? convocados. ¿Cuánto bajó? La pensión, te lo voy a decir, 18% vale, de o sea, noviembre de 2023 hasta la actualidad. Me estás criticando a Milei. 18% con bono. No, 18%. Ahora. No. Gente que vive peor. ¿Por qué sale la gente a protestar en Se Argentina? acabó el tiempo. Es que nos Pero queda... es que quiero dejar este dato. Venga. Con el gobierno peronista, en septiembre del año 2023, la pensión promedio de Argentina era un 20% más baja que cuando la recibió. Y ahora, No, cuidado. Eduardo, porque 10 segundos. 10 segundos. contando el bono, Porque el método anterior del contando el gobierno bono. anterior eran 3 meses. Entonces no me puedo utilizar septiembre. Tienes que utilizar septiembre, noviembre y diciembre. Estoy actualizando promedio. septiembre. Vale. Porque se actualiza el tercer Estoy mes. actualizando Eso es septiembre. trampa. eso es trampa. Actualizando septiembre, Caballeros, 20%. que Te lo he nos va dicho, a quedar 18% con bono. Nos va a quedar tiempo para la última pregunta. En diciembre 30% más bajo. Último round. Último. Sostenibilidad política. Una única pregunta. Lo digo muy rápido. Argentina ha tenido muchos programas de estabilización como el Rodrigazo, el Plan Austral, el Plan Primavera o Convertibilidad que terminaron revertidos políticamente. Tenéis un minuto cada uno. ¿Qué tendría que ocurrir para que el programa de Milei no acabe en ese mismo destino? Juan Ramón. Que no gane el peronismo. Y solo un matiz, ¿no? Porque antes creo que ha quedado en el aire y es importante corregirlo. Es verdad que ahora la inflación ha remontado un poco, hasta alrededor del 3%, pero le estamos pidiendo mucho a un plan de estabilización. Seguimos estando ante el plan de estabilización macroeconómica más exitoso de la historia. No hay parangón de un país que haya llegado a los niveles de inflación de Argentina y haya conseguido bajar tan rápido la inflación como en Argentina. Israel, en la década de los 80, que es el caso más parecido, tardó 7 años en bajar la inflación del 10%. Es normal que una vez acabas con el fogonazo de inflación galopante del 200-300%, haya dudas, haya problemas de credibilidad que te dejen la inflación en el 15-20% anual. Y eso es como está ahora mismo Argentina. Y cuanta mayor sea la perspectiva electoral del peronismo, la probabilidad de que el peronismo que quiebra Argentina y que recurre a la inflación y al cepo vuelva al poder, más se desestabilizará la demanda de dinero y, por tanto, más será la inflación. Un momentito. A quien esté manejando el cronómetro, quiero igualar. Eduardo se merece 2 minutos, ¿vale? Que nos queda uno, así que si podemos alargar un minutito más para ti, 2 minutos para responder. Digo, no es correcto lo que ha dicho Juan Ramón, porque el plan de convertibilidad de Menem bajó la inflación mucho más rápido y mucho más que el plan de ahora de Milei. ¿De dónde? El plan de convertibilidad de Carlos Menem en los años Claro, 90. Si lo vinculas al dólar, sí, claro. Has dicho que este es el más rápido de la historia, igual era falso. Digo sin vincularlo al dólar. Obviamente, si adoptas el dólar, eso te lo acelera pues todo. Ese matiz es importante, porque lo lograron y ¿sabes cómo acabó? La gente sabe cómo acabó. ¿Cómo acabó después de los años 90? Con déficit público y quiebra como consecuencia del déficit. Un corralito bancario en 2001 y millones de argentinos teniendo que venir. Gracias al déficit público que tú defiendes. Espero que en Argentina no vuelva a ocurrir lo mismo por Milei. Con equilibrio no. Pero las cosas van por ese camino. Eduardo, y habría ocurrido ya. Volviendo a la pregunta, para que Milei no sufra el mismo destino respecto a los anteriores, ¿Repites, por favor? ¿qué tiene que ocurrir para que el programa de Milei
no sufra el mismo destino que los anteriores. Vale, el último matiz que hago es que el gobierno de Macri no era peronista y se enfrentó a una de las mayores corridas cambiarias de la historia. Que Juan Ramón Rayo dice que no gana el peronismo. Cuando no ha gobernado el peronismo han pasado cosas muchísimo peores. Y Carlos Menem era peronista, pero era de derecha y aplicaba políticas liberales. ¿Qué es lo que debería hacer Argentina? Yo ya he dicho una cosa importante, impagar parte de la deuda. Todo el mundo sabe que una economía que debe una deuda gigantesca en una moneda que no controla, no puede prosperar, porque estamos hablando de millones de dólares. Argentina está ingresando mucho dinero ahora por los yacimientos de vaca muerta, hidrocarburos. Por cierto, gracias a la inversión pública multimillonaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, que ahora se arroja en forma de divisas. Y están volando. ¿Por qué? Porque a los argentinos les sale más barato comprar fuera que comprar dentro. Les sale más barato irse de viaje a Chile que irse a la región de al lado. Entonces, impagar la deuda, mucha mayor competencia empresarial. Aquí tendríais que estar todos de mi lado. Necesitamos competencia empresarial para que las empresas no pongan los precios que les da la gana, como vemos que ocurre ahora en España, que aumenta el precio del petróleo y automáticamente aumentan los precios de la gasolina. Eso se llama oligopolio, poder de mercado. Y los liberales deberíais estar conmigo en esta lucha. En Argentina hay sectores donde 9 de cada 10 euros de cada sector están controlados solo por una empresa. Y por último, también es ultra necesario dejar de apreciar artificialmente el peso, que es lo que está haciendo ahora Javier Milei, que da prosperidad en el presente, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Pero ¿qué apreciación artificial del peso? Si no están vendiendo reservas, tienen tipo de interés negativo y están en balanza comercial con superávit histórico. ¿Qué apreciación artificial del peso? A ver, el Big Mac es el segundo más caro de todo el mundo. Eso es peso artificialmente elevado. No es verdad. Superávit comercial histórico. ¿Qué apreciación ves ahí? Tipo de interés real negativo. No están vendiendo reservas. ¿Cómo se está apreciando artificialmente el peso? ¿Cómo? Vamos a ver. Hay 800.000 vídeos explicando y aquí la gente tiene que tener familiares que han ido a Argentina y saben que está carísimo. Dime cómo están apreciando. Argentina está carísimo si tú vas sí, está otro país. Está cara porque es pobre. Caballeros, ¿Cómo es pobre? ¿Cómo aprecian artificialmente el peso? Una palabra de cierre cada uno. ¿Cómo lo están apreciando? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan para hay un apreciarlo? tipo de cambio fijo. No es verdad. ¿Cómo que no? Está dentro de unas bandas y esas bandas, ¿por qué no las libera? Javier Milei debería liberalizar el tipo de cambio. Debería liberalizarlo. No. Deberíais estar abriendo. No están interviniendo entre bandas. No están interviniendo. Eduardo Garzón, Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Por favor, un fuerte aplauso.